Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con Tecnología y Sociedad. Este es nuestro programa número 30 y estamos ahora terminando de analizar un libro llamado Guía para sobrevivir al presente, que lleva como subtítulo Atrapados en la era digital y cuyo autor es Santiago Bilinkis. Estamos en el capítulo 8 y si Dios quiere, hoy vamos a terminar de analizarlo. El capítulo de hoy lo podríamos titular diciendo que hay una receta para la felicidad. Sí, parece que no, pero hay algunos indicios que nos pueden llevar a que sea más fácil estar satisfechos al menos. No sé si felices, pero estar satisfechos con nuestra vida. Hoy hablaremos sobre si hay valores absolutos o relativos en torno a la felicidad. ¿Qué papel tiene el habituarnos, la habituación en todo esto? ¿Cómo vamos a combatir la insatisfacción y cómo encontrar satisfacción en el trabajo? Esas son las cositas que vamos a ver hoy, pero vamos primero a la intro. Como siempre, antes de comenzar, agradecemos a quienes nos acompañan y quienes nos ayudan en esta tarea de llevar adelante este programa que hacemos para Radio Murialdo los miércoles a las 19 y para el canal de YouTube del Profe Eduardo. ¿Quiénes son ellos? Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Federico Basile, Guadalupe de Sauturriestra, Claudia Croseri y Martín González, además de dos auspiciantes comerciales. Venu, excelentes suplementos nutricionales aprobados por ADMAT y FDA con certificación de inocuidad. Peso saludable, eleva las defensas, control de diabetes, artrosis, gripe, virus. Cosméticos de alta gama, libre de parabenos, hipoalergénicos, resistente al agua y el sudor, no probado en animales. 30 años de experiencia para su felicidad. Venu, 261-6060-893. Seguidos en Facebook como Belleza y Nutrición Natural. También nos acompaña Universo de Miel. Es el mundo de la colmena y sus productos y derivados. Un emprendimiento familiar que ofrece los beneficios de estos alimentos puros y naturales, mieles de distintos orígenes florales, polen y propóleos, mieles cremogenadas más sus mieles saborizadas. Entregas a domicilio, los buscas en redes sociales como @universo de miel o también te podés contactar al 261 52 62 492. Ya hicimos la semana pasada la aclaración de las diferencias que tenemos con respecto a los conceptos de Bilinkis sobre felicidad. No vamos a seguir insistiendo en esto, pero básicamente lo que Bilinkis llama felicidad para nosotros es o bienestar subjetivo percibido, cuando es tal vez muy elemental, o satisfacción un poquito más general, pero bueno, felicidad es algo que para nosotros va más allá. El tema de la percepción de la felicidad o de la satisfacción es muy relativo. Las personas tienden a compararse con los demás y basar su felicidad en estas comparaciones. Esto es debido a que somos seres sociales y nuestro punto de referencia son los demás. Hay un estudio británico que encontró que lo que determina el grado de satisfacción de una persona no es cuánto gana, sino cómo se compara con los que le rodean, es decir, con los que otros ganan. Hay una broma por ahí que anda dando vueltas que dice el empleado que le habla a su jefe y le dice: bueno, yo entiendo que usted no me pueda subir el sueldo, pero por lo menos se lo podría bajar a los demás. Claramente esto hace referencia a esa situación en la que nos comparamos. Esto se ve claro en las personas que están en situación de desempleo, donde las personas se sienten menos desafortunadas por estar desempleadas cuando el desempleo es mayor, cuando el índice de desempleo es mayor. A pesar de que esto significa que les será más difícil conseguir trabajo, lo que importa es como estar en una misma situación con muchos. Aquello del mal de todos o el mal de muchos, consuelo del tonto, o consuelo del pavo, o consuelo de todos, como dice por ahí el refrán, que tiene varias versiones. Otro ejemplo es cuando alguien cambia el auto en el vecindario. Es más probable, está estudiado esto, es más probable que los vecinos cercanos de esta persona que cambió el auto también cambien el auto en los próximos meses o en el próximo año. Mientras más cerca viven del que cambió el auto, es más probable que se contagien. ¿Sí? Verdaderamente es asombroso, pero está estudiado el tema, no es una cosa que se nos ocurre a nosotros. Hay muchos productos, por ejemplo, los relojes
los celulares, que valen más por lo que dicen de nosotros a los demás que por lo que son exactamente. Muchas veces utilizamos productos más lujosos de lo que necesitamos, más costosos de lo que necesitamos, porque esos productos hablan de nosotros a los demás. La doctora Victoria Nedved, especialista en psicología de la Cornell University, estudió los gestos de satisfacción de los competidores olímpicos, encontrando una cuestión paradójica. Tenía más gestos de satisfacción el que estaba tercero en el podio que el que estaba segundo, porque el que estaba segundo se comparaba con el primero, es decir, pensar que estuve a punto de llegar primero, mientras que el tercero se comparaba con los que quedaron afuera del podio y bueno, por lo menos pude entrar en el podio. Entonces hay más gestos de satisfacción en ese tercero. Esto muestra la subjetividad claramente y la comparación de estos estados de satisfacción, como aquellos juegos de video que inmediatamente después de perder te muestran lo cerca que estuviste de ganar. Es como que te están impulsando, te están haciendo comparar, estuviste cerca de ganar, vamos que la próxima vas a ganar. David Hemingway de Harvard, de la Universidad de Harvard, hizo un experimento entre personas que debían elegir entre dos escenarios. Escenario 1, cobrar $50.000 anuales mientras que los demás ganan $25.000. Escenario 2, cobrar $100.000 anuales mientras que los demás ganan $200.000. Extrañamente, un 56% de las personas eligió ganar $50.000 anuales mientras los demás ganan $25.000 antes que ganar $100.000. El doble que el ejemplo anterior, pero estarían por debajo de los otros. Extrañamente, los seres humanos nos comportamos así. La psicología nos enseña que a menudo simplificamos las comparaciones con nuestras mentes, enfocándonos en la diferencia más notoria y pasando por alto todas las otras dimensiones. Y entonces como que tendemos a focalizar y simplificar demasiado, y con esos criterios tomamos decisiones poco racionales, pensando en qué es lo que nos va a dar satisfacción. Otro factor que influye claramente es la habituación. Nosotros nos habituamos o nos acostumbramos prácticamente a todo. Esto también marca la relatividad de aquello que nos satisface. Bilinkis cita un experimento en su libro donde se muestra que a medida que nuestro sueldo se incrementa, estábamos cada vez más lejos en valores absolutos de lo que nos haría felices o nos daría satisfacción. Todo va dando en contra de lo que era esperable, de que todo el mundo piensa que el dinero hace a la felicidad. Claramente la ciencia demuestra que no es así. Lo mismo pasa con la belleza física, tanto propia como la de la pareja. Nos acostumbramos, y por más que tengamos a nuestro lado una pareja de gran belleza física, nos acostumbramos a eso y empezamos como a desear a otras personas, y empezamos a ver más belleza física en otras personas, a pesar de que en su momento nos pareció comparativamente de una gran belleza física en nuestra pareja. Detrás de esa empecinada habituación también está nuestra capacidad de resiliencia, porque claramente cuando nos pasan cosas negativas también nos podemos acostumbrar y también podemos superar esas cosas negativas que nos pasan. Si no, imagínense que cada cosa negativa iría sumando y sumando decepciones y decepciones, y eso nos haría perder nuestro bienestar, nuestra felicidad. Hay estudios comparativos entre personas con discapacidad y personas plenamente capaces, y no parecen haber grandes diferencias en su grado de satisfacción entre las personas con discapacidad, salvo que las personas hayan tenido un accidente y hayan tenido una discapacidad fruto de ese accidente en los primeros tiempos, tal vez el primer año, primeros 2 años. El nivel de satisfacción es claramente menor que las personas que son plenamente capaces. Pero con el tiempo nos acostumbramos, y por eso decimos que está relacionado con la resiliencia. La habituación entonces puede ser una gran debilidad para nosotros, pero también puede ser una gran fortaleza. ¿Cómo combatimos los problemas que nos impiden encontrar satisfacción? Primero hay que entender cómo funciona nuestra mente. Es un paso fundamental para no caer en las trampas de los sesgos y las vulnerabilidades que tiene nuestro cerebro. Si nuestra satisfacción depende de las comparaciones que hacemos,
Una de las claves es elegir bien con quién nos comparamos y la vara con que nos vamos a medir. Es bueno invertir tiempo y esfuerzo en conocer con certeza la situación de los otros, para no idealizarlas, por aquello de que focalizamos. Vemos una sola situación. Por ejemplo, vemos la casa de nuestro vecino y nos parece mejor casa, dice que seríamos más felices si viviéramos en esa casa, pero tal vez esa casa, la posesión de esa casa viene acompañada con un montón de problemas que nosotros no los tenemos en cuenta porque no observamos la situación en toda su complejidad, la simplificamos, focalizamos solamente en aquello que nos llama más la atención. Otra cosa que podemos hacer es ubicarnos en situaciones donde salgamos favorecidos. Por ejemplo, vivir en un barrio donde tengamos una mejor situación que la mayor parte de nuestros vecinos, aunque no tanto, tampoco tanta diferencia, pero sí tener una diferencia. En la mayoría de los casos decimos es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Claramente, ¿por qué? Porque si no, esto nos impulsa a vivir de alguna manera insatisfechos, viendo lo que tienen los demás y lo que nosotros no tenemos. Tal vez sea un baño de realidad ponernos en una situación donde haya gente que tenga nuestra misma situación económica o un poco más baja, y inclusive vamos a encontrar más satisfacción y tal vez impulsemos a los otros a subir en su nivel socioeconómico. También es bueno compararnos con nuestra vida anterior, si hemos tenido la suerte de progresar y muchas veces idealizamos aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, pero en realidad si nos ponemos a pensar no es así, y si lo comparamos bien, por ahí podemos encontrar que estamos mejor que en el pasado, y entonces esa comparación nos puede traer una mayor satisfacción, ya que esto, además de ser focalizado y acostumbrarnos, es subjetiva la sensación, ¿cierto? Siempre si ponemos el foco de nuestra atención en lo que nos está faltando, en lo que los demás tienen, en lo que nosotros no tenemos, en lo que podríamos tener y no tenemos, siempre vamos a sentirnos insatisfechos. Respecto a la habituación, la manera más obvia de combatir el deslucimiento que provoca el tiempo es buscar permanentemente seguir agregando novedades a la vida, ponerle ese condimento que las cosas necesitan, ir innovando. La innovación, aunque hagamos lo mismo, pero si lo hacemos de manera diferente, de manera más creativa, buscándole alternativas, eso va a darle un condimento que no va a permitir que nos habituemos tan fácilmente y estemos disfrutando de lo que nos toca. Muchas actividades cotidianas las hacemos distraídos. Comemos comidas exquisitas mientras estamos pensando en algún problema, sin conectarnos con la realidad. Solo basta prestar un poquito de atención a lo que estamos comiendo para poder disfrutarlo más. Si estamos reunidos con nuestros hijos sin notar nada extraordinario, sin embargo, basta tomar un poquito de distancia para quedar maravillados con aquella situación que a priori parecía ordinaria. Buscar los pequeños detalles en situaciones que ya nos acostumbramos a vivir puede hacerlas revivir y puede hacer que disfrutemos de esas situaciones a las que ya nos hemos acostumbrado. Claro que romper las tendencias de nuestra mente requiere un esfuerzo consciente y constante. Es cierto aquello de que la felicidad hay que ganársela. Bien, llegamos al centro de esta cuestión. ¿Existe una receta para ser felices? Nosotros empezamos diciendo que sí, que podía ser, que tal vez, pero obviamente no existe una receta. ¿Por qué? Porque somos todos diferentes. Si fuese simplemente como decir, hacé esto y vas a ser feliz, no tendría mayor dificultad. Hay elementos objetivos, pero la singularidad de la persona humana hace que cada una deba encontrar su propia receta. Y aún así hay que estar innovando permanentemente, porque esa receta no es siempre la misma. La genética no se puede cambiar, las circunstancias influyen, pero menos de lo que pensamos. La diferencia está en nuestras acciones. Para conseguir mayor satisfacción es más importante mejorar nuestros hábitos que conseguir un mejor sueldo, un mejor auto, una mejor casa. Se pueden hacer cosas para encontrar mayor satisfacción. El problema es que venimos haciendo cosas equivocadas. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice la ciencia que tenemos que hacer para encontrar mayor satisfacción? Vamos con el primero. Invertir en experiencias y no en pertenencias. Claramente está demostrado que las pertenencias y los bienes materiales no nos acercan a ese estado de satisfacción. Decimos invertir en experiencias, en viajes, en visitas a museos.
Está bueno, aunque hoy se está exagerando un poquito con eso, ¿no? O sea, se exagera un poquito. Las experiencias sí dan satisfacción, pero no podemos ir detrás de la satisfacción puramente. Tenemos que buscar cierto nivel de seguridad material también. La naturaleza fugaz de la experiencia la inmuniza contra la habituación. La naturaleza subjetiva de la experiencia hace que sea menos susceptible de comparaciones. Entonces, la experiencia, al no ser comparable, mi experiencia con la de otro, o no ser plenamente comparable, hace que seamos menos susceptibles de estar envidiando la situación del otro cuando basamos nuestro bienestar en esa experiencia. Y además, claramente, cada experiencia es fugaz, buscamos esas experiencias y no hay forma de habituarse, ¿no? Si las experiencias son cada vez diferentes. Ser generosos. Los gestos de amabilidad nos dan más bienestar que los que... Sí nos dan bienestar los gestos de amabilidad que recibimos, pero nos dan más bienestar los gestos de amabilidad que tenemos con los demás. Porque además la gentileza es contagiosa. Hay por ahí si ustedes buscan en inglés Random Acts of Kindness, o se vendría a ser actos aleatorios de gentileza, van a encontrar un montón de ejemplos. Es interesante notar que en este caso el altruismo y el egoísmo coinciden. Cuando se hacen actos de gentileza, cuando se tienen actos de gentileza, se recibe un beneficio en cuanto a la satisfacción y también se da un beneficio al otro y se inicia eso que muchas veces se ha dado en llamar la cadena de favores, porque muchas de esas personas que reciben gestos de amabilidad se sienten más inclinados a ser amables con los otros. Ser agradecidos también es importante para encontrar satisfacción. Lo importante no es tanto lo que recibís, sino cuánto de agradecido te sentís por eso que recibiste. Se realizó un experimento en la Universidad de California Davis que dividió a las personas, a los sujetos en dos grupos. A un grupo se le propuso que escribiera semanalmente sobre cosas de las que estuvieran agradecidas, de las que le pasaron esa semana, y a otros que escribieran sobre cosas que le habían causado molestia, tratando de no calificar ni positiva ni negativamente, simplemente relatar las experiencias que les hubieran causado agradecimiento y las que les hubieran causado molestias. Y se encontró que por el solo hecho de tomarse un momento semanal para ponerse a escribir las personas que tenían más cosas que agradecer o que notaban esos elementos que tenían que agradecer, ya encontraban mayor satisfacción. Martin Seligman, uno de los expertos, un experto un poco comercial, pero uno de los expertos en el tema de satisfacción y de psicología positiva, realizó un experimento de escribir una carta de agradecimiento a alguien que no hubiesen agradecido suficientemente y notó que el nivel de satisfacción de esas personas que escribían una carta agradeciendo aumentaba. Otros experimentos han obtenido resultados similares en el contexto de las relaciones de pareja, el agradecimiento a la pareja. También se ha testeado el agradecimiento a nivel laboral, tanto sea entre pares, como del jefe hacia los subordinados, como de los subordinados hacia los jefes. Eso mejora no solo el ambiente laboral, sino que mejora el nivel de satisfacción. Una investigación realizada en la Universidad de Kent demostró que, si bien la gratitud silenciosa es positiva para la felicidad, el hecho de expresarla, de explicitar nuestro agradecimiento, muestra un efecto mucho mayor para nuestro bienestar, nuestra felicidad. Por último, otra de las cosas que podemos hacer para conseguir más satisfacción, más felicidad, es usar nuestro dinero para comprar tiempo. El tiempo es mucho más escaso que el dinero. Bilinki realizó una encuesta en la que preguntaba a un montón de personas, a 2.000 personas creo que fue la encuesta, si quisieran ganar un 30% más o trabajar un 30% menos. 2/3 eligieron ganar más. O sea,
ese sesgo que nos dice que si ganamos más vamos a ser más felices. Mientras que un tercio eligió ganar menos. El tema es que cuando se evaluó el nivel de satisfacción de las personas, ese tercio que eligió trabajar menos tenía mayor nivel de satisfacción, mayor nivel de felicidad, pongámosle, ¿no? De manera que es bueno usar el dinero que tenés para liberarte de esas tareas que te mantienen ocupado y que te mantienen agobiado, para desocuparte, estar un rato haciendo algo que te gusta, compartir con tus amigos, con tu familia, etc. Veamos algunas claves tal vez de reflexión para ser felices o encontrar satisfacción en el trabajo. Si sos infeliz en el trabajo, pasás la mitad de tu tiempo despierto sintiéndote mal. La mitad de las personas preferiría dedicarse a algo distinto de lo que hace actualmente. Nadie en su lecho de muerte ha dicho quisiera haber pasado más tiempo en el taller o quisiera haber pasado más tiempo en la oficina. Ni un buen sueldo ni un buen puesto garantizan estar muy satisfechos con el trabajo. Si no, no existirían hobbies, por ejemplo, como el montañismo, que está lleno de esfuerzos y de sacrificios, como, bueno, muchos de los deportes, ¿no? que hacemos, está lleno de esfuerzos y sacrificios, y sin embargo la gente sigue escalando, sigue haciendo ciclismo, sigue corriendo, porque la satisfacción no es solo pasar buenos momentos, la satisfacción es mucho más que eso. Un gran experto en estos temas, Dan Ariely, realizó una experiencia con Legos. Dividió a dos grupos. A dos grupos les decía desafíos de construir determinadas cosas con Legos, determinados modelos con Legos. A uno de los grupos se los recibía cuando lo habían terminado, lo ponían en una vitrina y decían que luego iban a ser desarmados para armar otras cosas. Mientras que a los otros se los desarmaban inmediatamente frente a ellos. Lo que hizo que esos que se los desarmaban inmediatamente frente a ellos los desmotivara, les quitara aliciente para seguir haciendo esos trabajos. Los próximos ya le ponían menos empeño, se demoraban más, demostraban menos entusiasmo. Mientras que aquellos a los que les mostraban que lo guardaban un tiempo y que después todos sabían que se los iban a desarmar, pero aquellos que se lo guardaban por esa relación con el objeto producido, con el producto, encontraban más satisfacción y quisieran seguir más tiempo haciendo esto y dedicarle más tiempo a construir esto porque se sentían más entusiasmados, encontraban más satisfacción en ese trabajo. Otro experimento que consistía en encontrar letras en una especie de sopa de letras en una hoja, se dividen a los sujetos en 3 grupos. Al primer grupo se le pone un nombre, se le hace poner el nombre en la hoja, el experimentador se lo recibe, lo mira, le dice qué bien que está esto y lo pone en una pila con las demás. En el segundo grupo, el experimentador se lo recibe, no le hace poner el nombre y lo pone en la pila sin mirarlo. Lo recibe sin el nombre, lo pone en la pila sin mirarlo. Y un tercer grupo presenciaba cómo el experimentador tomaba la hoja, la destruía y sin mirarla siquiera. Bueno, las conclusiones son claras. Si se les hacía repetir las operaciones, los del tercer grupo perdían inmediatamente el aliciente para hacerlo. El grupo 2 duraba un poquito más, pero el que más perduraba y más satisfacción encontraba en el trabajo es aquel al que se le hacía un reconocimiento. Es decir, le miraban al trabajo, alguien le miraba al trabajo, le decía está muy bien y lo guardaba. Nada más eso. Esto implica que cuando encontramos satisfacción, cuando alguien nos hace un reconocimiento, también encontramos satisfacción en el trabajo. Por eso es bueno que si nosotros somos jefes, busquemos darle una retroalimentación. Si somos docentes, si somos padres, encontrar ese grado de motivación con el reconocimiento, con la observación de lo que están haciendo los demás. Esto dificulta mucho encontrar satisfacción en los que trabajamos en forma independiente, en los que trabajan en forma independiente. O sea, claramente no hay reconocimiento y entonces como no hay reconocimiento, muchas veces no se encuentra satisfacción en el trabajo.
Otro experimento se realizó con un grupo de personas que hacían origamis con unas instrucciones y las hojas marcadas ya para doblar y cortar, mientras que otro grupo observaba. Luego les ofrecían a los mismos grupos que compraran, si querían comprar esos origamis que habían hecho. Los que los habían hecho estaban dispuestos a pagar más que los que habían observado. O sea, ese haber estado metidos en el proceso de creación del producto hacía que estuvieran dispuestos a pagar más. Después hicieron otra vez el experimento con otro grupo y le dificultaron el tema de la realización de los origamis. No marcaron las hojas, solo las instrucciones. Y esas personas, como les había costado más, terminaban estando dispuestos a pagar más por ese trabajo, a pesar de que estuviera hecho de manera que los resultados hubieran sido de menos perfectos en cuanto al trabajo final terminado. Cuanto más esfuerzo dedicamos y más participación tenemos en una tarea, más valiosa nos parece. Es decir, si nosotros no nos involucramos en un trabajo y solo somos observadores, claramente no vamos a ver valor en ese trabajo. Por eso los jefes deberían involucrarse también y deberían trabajar junto a sus subordinados en un poco de tarea real, no solo conducción, tarea real y concreta de poner las manos en la masa para valorar el trabajo de sus empleados. Y además eso sería también un gesto de reconocimiento que haría que todos encuentren mayor satisfacción en el trabajo. En los trabajos creativos y artísticos, los mejores momentos ocurren cuando olvidamos que existimos. El tiempo se nos pasa, esos ratos en los cuales nos quedamos absortos en el trabajo y perdemos el registro de nuestro tiempo y espacio. Son los momentos más gratificantes de la vida laboral. Esto muchas veces no pasa, pero es bueno tratar de encontrarlo. Otro núcleo de la cuestión de encontrar satisfacción es tratar de participar en toda la producción, en todo el proceso productivo de tanto sea un producto material como un producto intelectual, tratar de pasar, porque cuando uno hace solo una parte, la especialización de hacer una sola parte, hace que perdamos de vista el objetivo general y encontramos menos satisfacción si somos solo un engranaje en el proceso que si realizamos todo el proceso o si nos involucramos en todo el proceso. Los trabajos creativos y de producción de conocimientos suelen encontrar más motivación en el trabajo mismo, intrínseco, digamos, esa motivación intrínseca, que en el pago recibido por ese trabajo, motivación extrínseca, digamos. A veces, incluso el aumento de la retribución económica disminuye la satisfacción. Vamos a ver algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, hay una película histórica que se llama Entre la razón y la locura. El profesor James Murray de la Universidad de Oxford comienza la tarea de crear el diccionario de Oxford, el gran diccionario de Oxford, allá por la mitad del siglo XIX. Es una tarea enorme y es una tarea que requiere grandes sacrificios y el pago es poco y se basa en muchos voluntarios y sin embargo esa fue una gran tarea. Por favor, no se pierdan Entre la razón y la locura. Un peliculón de Mel Gibson y Sean Penn, no me acuerdo cómo se llama el actor que hace del loco, pero muy interesante. Otro caso de la vida real y cotidiana es, por ejemplo, dos grandes enciclopedias que se han desarrollado en nuestro tiempo. Uno fue el proyecto Encarta de Microsoft, que reunió una gran cantidad de expertos y fue muy bien pagado. Sin embargo, hoy el proyecto Encarta no existe más. Por otro lado, existe el proyecto Wikipedia, en el que se basa fundamentalmente en voluntarios. Encarta murió y Wikipedia sigue vivo. Encarta pagaba y Wikipedia no pagaba nada. Y Wikipedia es un proyecto exitoso, además, que además tiene algunas críticas inmerecidas sobre el contenido y los errores que se pueden deslizar. Claramente tiene errores, pero esos errores son menos de los que se les achacan. Entonces, si nuestra satisfacción está en los hábitos,
ser generoso, ser agradecido, gastar en experiencias, todo eso que dijimos que puede ser muy interesante. ¿Cuál es el más importante de estos hábitos? Hay un estudio llamado Estudio del Desarrollo de Adultos, realizado en la Universidad de Harvard desde hace más de 80 años. Se seleccionó a 724 personas de una parte de la universidad y otra parte de un barrio humilde cercano. Y se fue evaluando a las personas, haciéndoles exámenes de salud, cuestionarios de satisfacción. Tantos años pasaron que muchos de esos sujetos murieron, otros siguen vivos, ya tienen pasados los 90 años, y se incorporó a sus hijos. Más de 2.000 hijos de estas personas fueron incorporados al estudio. Obviamente, los experimentadores, los científicos que llevaban adelante este estudio, murieron también y fueron reemplazados por otros. Tal vez es el estudio más largo realizado sobre salud, satisfacción en las personas y el más largo de la historia. Unos enloquecieron, otros se enfermaron, e incluso uno llegó a ser presidente de Estados Unidos. De todas las características relevadas, la que mejor permite predecir el grado de satisfacción de una persona es la calidad de las relaciones humanas que cultiva. Esto, bueno, parece ser una verdad de perogrullo y mucha gente sigue dándole importancia a esto del dinero, pero la calidad, no siquiera la cantidad, la calidad de las relaciones humanas que se cultivan. Quienes más y mejor viven son aquellos que mantienen vínculos de amistad, familiares y comunitarios fuertes. No se trata de tener muchos amigos, ni de estar o no estar en pareja. Se puede estar solo, aunque se viva rodeado de gente. Mucha gente tiene relaciones, muchos amigos, porque además tiene mucho dinero y de esa manera es fácil conseguir amigos. Y en realidad no son relaciones fuertes. De alguna manera, aquellas personas que tienen un montón de personas a su alrededor muchas veces se sienten solos porque no tienen esas relaciones fuertes. Deberíamos orientar entonces nuestro esfuerzo y tiempo para cultivar buenas relaciones. Hay un experimento que se realizó en los trenes de Chicago, por la Universidad de Chicago, donde había un vagón o unos vagones que se llamaban vagones silenciosos, donde la gente elegía el silencio, no hablar, estaba prohibido o desaconsejado hablar con los otros, hacer ruidos, bueno, todo eso, porque se suponía, y eso fue pedido por algunas personas, por los clientes, por los viajeros de ese tren. Se realizó una experiencia en la que se le indicó a algunas personas que le sacaran conversación a otras personas durante el viaje. Y luego, al final del viaje, se midió el grado de satisfacción. Los que más satisfacción encontraron en el viaje fueron los que iniciaron conversaciones con desconocidos. Pero también se encontró que aquellos desconocidos con los cuales habían iniciado conversación también encontraron más satisfacción que los otros, los que no habían intervenido en esto. También se han realizado muchos experimentos sobre tener contacto con los demás, contacto visual con desconocidos y sonreírles, por ejemplo. Los que sonríen tienden a ver más amables a los otros, el que sonríe. Sabemos por las neurociencias actualmente que basta forzar una sonrisa. No tengo ganas de sonreír, pero hago el gesto de sonreír. El cerebro percibe que ese gesto de sonreír es por algo y entonces comienza la liberación de determinadas sustancias que nos terminan provocando, cambiando el ánimo, teniendo más alegría. La alegría causa la sonrisa, pero también la sonrisa causa la alegría. Después, no sé si recuerdan esa experiencia de la que hablamos de los grupos que comían chocolate en la Universidad de Yale. Resulta que a los que comieron con chocolates con otros les pareció más rico el chocolate. Esto es extraño, ¿no? Mientras que a los que los comieron en soledad no les pareció tan rico. Una frase que se repite hasta el cansancio, y todos la hemos repetido alguna vez, es: tenés que encontrar lo que te apasiona en la vida y construir tu futuro alrededor de esa pasión. Pero la pasión es esencialmente emocional.
y por su propia intensidad es efímera e insostenible. Nadie puede vivir todo el tiempo con pasión. Lo mismo pasa con las relaciones de pareja. El enamoramiento inicial puede durar un tiempo, unos meses, pero después ese enamoramiento, que es esa cuestión medio obsesiva, no se puede vivir así. Uno se enfermaría, ¿no? Entonces tiende a suavizarse. Lo mismo pasa con esa pasión en las cosas. Entonces, cualquier meta que te propongas en la vida implica un largo proceso. Es como subir una cuesta empinada, llena de tareas tediosas y carente de todo tipo de pasión. Pensemos en el clásico ejemplo de Edison y las lamparitas. Creo que no sé cuántas tuvo que hacer, 10.000 lamparitas para tener una con éxito. Imagínense, claro, podía haber entusiasmo en la lamparita 1, en la lamparita 10, pero en la 3728 ya no había forma de tener esa emoción. Pero bueno, lo clave acá es que no es la emoción o la pasión lo que sostiene eso, porque la pasión en algún momento desaparece. También sucede en los matrimonios que perduran, que no son aquellos que sostienen el romance, sino los que, en pos de un proyecto familiar, pueden lidiar con dificultades, frustraciones, rutina, sin perder por eso el entusiasmo y el compromiso conjunto. La pasión puede ser un gran distractor. Cuando está, fantástico, pero si no está, lo que hay que buscar es un propósito. En definitiva, la felicidad absoluta no existe en este mundo. Nosotros, los cristianos, sí creemos que llegará el momento en que estemos cara a cara con el Creador y ahí tendremos la felicidad completa, total. Mientras tanto, tenemos una felicidad imperfecta. Mucho más imperfecta es la simple satisfacción, que es más variable, y mientras que la felicidad natural, aunque sea la felicidad natural, es más estable y más profunda. Algunos dicen que mientras caminamos hacia la felicidad se nos va alejando, se nos va alcanzando. Caminamos 2 pasos hacia la felicidad y ella se aleja 2 pasos también. Por lo tanto, se ve la felicidad, esa felicidad terrena, como una utopía que no se puede alcanzar, pero esa utopía sirve para caminar, y ese caminar, en nuestro concepto, es caminar hacia la salvación, es caminar hacia la felicidad eterna. Se puede alcanzar un gran entusiasmo y una satisfacción que nos impulsen a seguir caminando, centrados, por supuesto, en encontrar relaciones estables y profundas, relaciones humanas, relaciones sociales estables y profundas. Ahora, ¿qué decir de la felicidad en la era digital? Al parecer, según lo que venimos viendo en este último tema, la felicidad y la tecnología parecen tener ciertas contradicciones. La era digital parece alejarnos de la felicidad. La tecnología nos impulsa hacia otro lugar. Esto es lo que aparentemente sucede. Cuando hablamos recién de ese estado de concentración profunda en el que no pasa el tiempo, donde se encuentra satisfacción en el trabajo, mientras que venimos diciendo que la tecnología nos está quitando, los celulares, las redes sociales nos están quitando la capacidad de prestar atención. Mientras nosotros apuntamos a encontrar satisfacción en esa atención perfecta, digamos. Dijimos que las relaciones profundas nos acercan a la felicidad, mientras que las redes en celular banalizan las relaciones humanas. Dijimos que hay que buscar oportunidad de tener tiempo libre y las tecnologías que nos alivian de alguna manera para tener más tiempo libre, nosotros lo que hacemos es ocuparlas para trabajar más y para producir más y estar permanentemente enchufados con el trabajo. Dijimos que necesitamos buscar tiempo para desarrollar nuestras capacidades y las redes sociales toman nuestra atención y nuestras capacidades para ellos. También dijimos que la felicidad no está en el dinero, pero la tecnología nos impulsa al consumo. También dijimos que la felicidad no es la belleza, pero Instagram impulsa estándares de belleza inalcanzables. Parece ser que
los celulares y la tecnología hacen más difícil aún, si resultaba esquiva la felicidad, hacen más difícil la consecución de esa satisfacción. Cuando parece haber más condiciones para ser libres, es cuando verdaderamente no somos libres. Hoy parecen estar dadas las condiciones para ser libres y nosotros como que entregamos voluntariamente esa libertad. Sin embargo, los dispositivos y las redes se nos hacen necesarios hoy. Prácticamente la existencia pasa, y la existencia pública pasa por las redes sociales y por las tecnologías. Inclusive mucho se necesita para trabajar. Cuando, por ejemplo, se nos rompe el celular, vemos que nos quedamos sin hacer un montón de cosas. En principio, despertarnos, por ejemplo. Porque hemos renunciado hasta el despertador. Entonces, si bien son necesarios esos dispositivos y esas redes, hay que ponerlos en su lugar. Bilinsky relata un experimento que se hace con platos de sopa que se sirven en un restaurante. A un grupo se les sirve platos de sopa normales, comunes y corrientes, y a otros son platos equipados para que por el fondo le va agregando más contenido mientras se va consumiendo, le va agregando más contenido, más sopa. El tema extraño es que a los que se le va agregando contenido, esos platos sin fin, digamos, comen un 73% más, o toman sopa un 73% más en cantidad que los que tenían los platos normales. Ahora la sopa es Netflix, Google, Instagram, o sea, es infinito y entonces estamos como consumiendo más y siempre creemos que no hemos consumido más. Ese es el tema. Esos que consumieron más sopa porque se recargaban solo los platos con un dispositivo que estaba debajo, les pareció que no habían consumido más. Hay que fijar límites objetivos, con la cabeza fría, límites para el uso de la tecnología. Y han visto cuando hacemos una lista de cosas que hacer, tal vez tendríamos que hacer una lista de cosas que no hacer, y sobre todo que no hacer en el uso de las tecnologías. Por ejemplo, no usar el celular en ciertas ocasiones y lugares, por ejemplo, a la hora de comer, en la mesa y en la misa, por ejemplo, no estaría bueno usar celulares. No usar el celular cuando estamos con otras personas, sobre todo con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con las personas a las que les tenemos que dar ejemplo. Pedir a las otras personas que no usen el celular cuando están con nosotros, sobre todo a los hijos, a los alumnos, porque además de darles el ejemplo tenemos que exigirles de alguna manera que cumplan con esa condición porque es para bien de ellos. No dejar, esto me va a costar, esto no sé si lo voy a poder hacer, pero no dejar el celular en la mesa de luz. Y si lo necesitamos para algo, por ejemplo para despertarnos, Bilinsky sugiere que recuperemos el viejo despertador. Yo lo sigo usando para despertar y la verdad es que me duermo viendo un rato antes algún video bajo la excusa de que son cuestiones más formativas o tonterías simplemente. A veces veo tonterías. Esa sería hago un mea culpa y esa sería una cosa que debo hacer. Desconectar las notificaciones luminosas y sonoras, eso lo tengo desconectado desde hace mucho tiempo. Rarísima vez está con sonido mi teléfono y nadie va a percibir más que las alarmas. Las alarmas que las tengo para escucharlas de lejos, esas sí quedan. Pero es bueno desactivar las notificaciones. En las redes, elegir con cuidado a quienes seguimos. Recordemos que nosotros procedemos por comparación. Si nosotros seguimos a todas personas que van a aparentar, por lo menos, estar mucho mejor que nosotros, eso nos da una cierta insatisfacción, nos puede dar una cierta insatisfacción. Y no perder de vista de que esa muestra de la sociedad que implica a las personas que seguimos es una muestra curada, por decirlo así, es una muestra seleccionada, protegida, no es la vida real. También es fundamental evitar el excesivo énfasis en la imagen, en la propia y en la de los demás, en cómo aparecemos nosotros y buscar siempre una apariencia inexistente en cuanto a perfección y en buscar o juzgar a los demás o calificar a los demás por su apariencia física. Bilinsky relata un experimento que se hizo con el juego del Monopoly, donde a algunos jugadores que se los elige se les dan más posibilidades de ganar.
O sea, creo que el juego Monopoly requiere una cantidad de dinero falso, dinero de juguete, para empezar a jugar. Entonces a ellos se les da más dinero. Saben que se les ha dado más posibilidades que a los otros desde el comienzo. Saben que, por ejemplo, tiran con un dado de más para conseguir más puntaje. Saben que tienen más posibilidades, que han sido favorecidos a propósito. Sin embargo, extrañamente, cuando empiezan a ganar, que es lo lógico, empiezan a hacer chistes despectivos al respecto a los demás, a humillar a los demás porque están perdiendo, cuando en realidad han sido favorecidos esas personas desde el principio. No es que ganan por su propio mérito y por su propia habilidad para jugar, sino que ganan porque han sido favorecidos. Bueno, esa es la situación en la que vivimos muchas veces y no nos damos cuenta. No tenemos de qué presumir porque muchas veces lo que tenemos lo hemos recibido. Siempre lo que tenemos lo hemos recibido de Dios o lo hemos recibido de nuestros padres, o si no nos dejaron una herencia material, nos dejaron una herencia de hábitos, una herencia de inquietudes intelectuales. Todo eso lo hemos recibido. Nada es nuestro. Nosotros venimos al mundo casi sin nada. Desnudos, así como vinimos físicamente, también vinimos en cuanto a lo que era nuestro. Y todo lo hemos recibido. Ya sea, insisto, por herencia física, por herencia material, por herencia intelectual, afectiva, de crianza, lo que sea. Esto genera grandes desigualdades y sobre todo en nuestro país, en Argentina, hay mucha desigualdad. Hay que tratar de no tener una actitud prejuiciosa respecto a los demás, sino buscar aquello que nos hace felices y tal vez contribuimos a hacer más felices a los demás, contribuyendo, ayudando, siendo gentiles, siendo generosos. Y de esa manera vamos a generar relaciones sociales más profundas, relaciones sociales más perfectas y en definitiva vamos a ser más felices, naturalmente hablando. No estamos hablando de acá de lo sobrenatural, pero esa felicidad natural, que es un reflejo de la felicidad sobrenatural, nos irá llevando a ese camino al que todos los cristianos, todos los que tenemos una visión religiosa de la vida, queremos llegar, que es esa visión cara a cara con Dios por la eternidad. Por último, un último consejo es no pelear contra la tecnología. Hay que usarla en su justa medida y hay que usarla para construir un mundo mejor. Esa es la idea, no pensar que es el enemigo, sino incorporarla, porque no nos queda otra además, pero incorporarla de manera que nosotros utilicemos esos instrumentos tecnológicos para mejorar el mundo. Bien. Hemos terminado por ahora. Antes de terminar, volvemos a agradecer a Omar Durán, Máximo de Sauturriestra, Federico Basile, Guadalupe de Sauturriestra, Claudia Croseri y Martín González. Muchas gracias a ellos. Además de Benu, excelentes suplementos nutricionales aprobados por ADMAT con certificación de inocuidad. Peso saludable, eleva las defensas, control de diabetes, artrosis, gripe y virus. Cosmética de alta gama, libre de parabenos, hipoalergénicos, resistente al agua y al sudor. No probado en animales. 30 años de experiencia para su felicidad. Benu, 261 60 60 893. También los puedes seguir en Facebook como Belleza y Nutrición Natural. También nos acompañaron en este programa Universo de Miel, es el mundo de la colmena y sus productos derivados. Un emprendimiento familiar que le ofrece beneficios de estos alimentos puros y naturales. Mieles de distintos orígenes florales, polen y propóleo, mieles cremogenadas más sus mieles saborizadas. Se realizan entregas a domicilio. En las redes sociales lo podés encontrar como @universo de miel y podés establecer contacto por teléfono al 261 52 62 492. Finalmente, has llegado al final. Si te gustó este video, me gustalo, comentalo, compartilo y ayúdame a continuar con este proyecto. Muchas gracias. Chao.